Bienvenidos a la 64ª edición del Foro de Karate Virtual, un espacio formativo internacional dedicado a promover la unicidad del karate y de las diversas artes marciales. Hoy contamos con la presencia de un amigo de la casa, el respetado maestro e investigador José Alberto Cruz Becerra, quien desde Monterrey, México, nos regalará sus enseñanzas acerca de la grulla blanca. El maestro Cruz nació en el año 1971 en Reynosa, Tamaulipas, en México. Inició su entrenamiento marcial en Shaolin Kung Fu 5 Animales en 1977 con el Sifu Miguel Ángel Duarte. En Karate Do Shitokai en 1985 con el Shihan Kunio Murayama. Y en Kyusho en el 2005 con el doctor Sergio Espejo. Alberto Sensei se graduó como cinta negra cuarto dan de la organización Shō Seikai, central de Shihan Germán Mendoza, séptimo dan en Dento Shitoryu Karate Do en el año 2015. Asimismo, cuenta con un tercer Duan, faja negra en Baihe Kwang, Kung Fu y manejo de armas chinas ante la White Crane Research Association del Sifu Ronald Goninan. El maestro es además reconocido por ser un destacado instructor de Kyusho y ha sobresalido como agente capacitador de distintas dependencias públicas del Estado de Nuevo León, en México, como especialista en defensa personal civil y defensa personal operativa. En este sentido, Alberto Sensei es instructor certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de su país en manejo del bastón policial, detención de personas, acondicionamiento físico, uso legítimo de la fuerza y legítima defensa. En la actualidad, Alberto Cruz es instructor operativo disciplinario en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, que contribuye con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León en México, capacitando a las fuerzas del orden estatales y municipales. El maestro Cruz vive las artes marciales de un modo generoso, aprendiendo constantemente y enseñando sus descubrimientos con otras personas. En este sentido, actualmente administra el grupo de Facebook Ryukyu Kempo, que desde Karate Virtual los invitamos a suscribirse, en el que comparte información sobre karate con especial foco en el mundo hispanoparlante. Maestro Cruz, es un honor contar hoy con su presencia en el foro. Gracias por darnos esta oportunidad. Le cedemos entonces la palabra para que nos ilustre con su plática. Muchas gracias. Espero que la plática de hoy sea interesante para todos. Voy a tratar de resumir porque hay unas preguntas que aquí el maestro Gabriel me va a hacer el favor de poner en pantalla en su momento para enfocar la plática. Son preguntas directas que tienen una respuesta no tan sencilla, hay que ampliarla y hay que explicar algunos detalles en el proceso. Les comentaba antes de iniciar que hay que hacer algunas aclaraciones primero. Y antes de iniciar las preguntas, si me permite el maestro Gabriel, voy a compartirles una pantalla para hacer algunas aclaraciones pertinentes sobre esto. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Sensei. Sí. Muy bien. Miren, en lo que vamos a comentar aquí está basado en información de la escuela que estoy representando, que es Bajichuan, México. Bajichuan, México es una escuela de Kung Fu recientemente desarrollada y que tiene poquita gente en realidad, porque ahorita lo que me estoy enfocando después de la pandemia es a tomar los alumnos que tenía semi-olvidados por la cuestión del problema pandémico y estamos empezando a trabajar otra vez, o sea, reactivarlos. Eso va a costar un poquito más todavía, sobre todo acá en México, por la cuestión de que hay una quinta ola de COVID. A su izquierda podrán ver al maestro que inició el sistema en México, el Sifu Raúl Martínez, ingeniero químico y mi maestro en este sistema. También debo aclarar que, permítame, esta pertenece a la International Weekend Kung Fu Association del maestro Ron Gonigan. Y casi toda la información, por no decir que el 100%, pues una buena cantidad, 90 y tantos % de la información que vamos a proporcionar el día de hoy, proviene de las enseñanzas que este maestro me ha dado. Estas enseñanzas, el maestro Ron Gonigan, actualmente la asociación
la ha hecho en 5 de los sistemas de grulla más importantes de China, pero en su momento, en su inicio, se trataba de 2 sistemas, el sistema Zhongchun Baijichuan y el sistema Minjichuan. El sistema de la grulla madre a su izquierda, el sistema de la grulla que canta a su derecha, con los maestros que en ese momento estaban enseñando, que era el maestro Sifu Su Jinhan y el Sifu Guangdong. Yo no seguí el proceso de la Western Association, yo me mantuve en estos 2 sistemas y son los que más practico en la actualidad. Ahorita vamos a ver por qué estos 2 sistemas. El maestro Guangdong hace ya tiempo que falleció, pero aún como quiera seguimos practicando los temas. El maestro Su Jinhan todavía está activo en China. Entonces quería hacer estas aclaraciones antes de iniciar la plática. Maestro Gabriel. ¿Nos podría realizar una breve reseña geográfica e histórica del desarrollo de la grulla blanca en China? Muy bien. Vamos a iniciar. Voy a usar una pantalla, voy a compartirla para hacerla como un acordeón, para acordarme de los temas, porque son temas muy largos. Antes que nada, para empezar, tenemos que entender una situación muy importante en el concepto. Chuanfa y Kung Fu son dos términos que actualmente se consideran sinónimos, pero que originalmente se trataban de 2 cosas distintas. De hecho, la palabra Kung Fu como tal no existía en China. Aquí fue una confusión que se dio por el idioma. La palabra Chuanfa, Kenpo en japonés, es muy común en todo Oriente, pero Kung Fu se empezó a hacer famoso en Occidente a partir del año 1960 aproximadamente. Y a partir de esas fechas, China, en lugar de desechar la palabra, lo que hizo fue adaptarla y darle un significado más propio. De hecho, la palabra correcta sería Kung Fu. Kung Fu, que significa, en realidad, ambos ideogramas significan habilidad o maestría. Y mientras que Chuan Fa, la palabra Chuan Fa significa en realidad método de boxeo. Entonces, para las artes marciales chinas, el nombre correcto sería Chuan Fa o Kenpo en japonés. Pero pues bueno, actualmente para que la gente común y corriente entienda de qué estamos hablando, los sistemas chinos han adoptado también la palabra Kung Fu. Entonces es normal hablar de Kung Fu, de Chuan Fa. De hecho, Chuan Fa, si lo pronunciamos en el idioma Hakka o Hokkien, se escucha como Kung Fu, casi así, Chuan Fa. Entonces es muy semejante el término. De ahí las confusiones. Otras palabras que también tenemos que tomar en cuenta son Wushu y Wushu. Wushu es el nombre que se le da actualmente a los sistemas chinos, arte de guerra, y Wushu es el nombre que se le dio en algún tiempo, en alguna parte de su historia, a este arte chino, y que significa arte nacional. Vamos a ver, para entender esto un poquito mejor, tenemos que comprender que cuando nos adentramos a los sistemas chinos, vamos a tener 3 problemas principales. El principal problema, el inicial, es el idioma. Dentro de China hay una enorme cantidad de dialectos, muchísimos. En el sur de China hay cerca de 20 dialectos diferentes. La forma en la cual se presenta el lenguaje en China, de China a Occidente actualmente es a través de los idiomas Pinyin. Pero el idioma Pinyin es nuevo, es reciente, no tiene tanto tiempo. Dentro de China, y en este caso el sur, que es la parte que nos va a importar, se manejan 3 dialectos principales, el Fushoja, el Hokkien y el cantonés. Y esos 3 dialectos, unos mismos ideogramas, pueden ser pronunciados de forma diferente, lo que hace que muchas veces los anales o escrituras o historias chinas que están escritas en los pueblos sean difíciles de traducir correctamente. Y muchas veces hablamos de una misma persona, pero no sabemos que se trata de la misma persona en cuanto a la información que tenemos. Por ejemplo, el padre de Fan Xinyan, Fan Shendong, tiene diferentes nombres en los diferentes dialectos. Entonces, este es un problema inicial. Si no se tiene el conocimiento de cómo resolverlo, podemos tener confusiones. 1. El segundo problema aquí son las fechas. La forma en la que los chinos contaban el tiempo en aquella época es diferente a cómo la contamos nosotros. Se han hecho ya algunas precisiones a través de órganos oficiales a través de China.
pero no existe todavía un acuerdo en qué fechas son las correctas. Entonces las fechas que yo voy a mencionar aquí son aproximadas o son fechas calculadas posibles, no son las correctas o las precisas. Para eso falta más investigación. Y luego tenemos el problema de la apreciación de la forma en la cual se nos presenta los sistemas. Para nosotros occidentales, los sistemas de artes marciales suelen ser sistemas de combate, lo que para Oriente no es tanto así. Entonces, si nosotros vemos únicamente los sistemas, sobre todo los sistemas chinos, como artes de combate, no los vamos a comprender en su totalidad, o vamos a desechar métodos de entrenamiento o metodologías de entrenamiento que son muy importantes dentro de los sistemas y que por no tener una aplicación práctica, simplemente los dejamos de lado. Entonces son los tres detallitos que hay que tomar en cuenta cuando nos metemos a las artes marciales chinas. Y también otra cosa, estamos acostumbrados ahorita a términos japoneses y okinawenses, más o menos, y ahorita nos van a llegar términos chinos que posiblemente nos confundan un poquito en cuanto a la forma en que se percibe la realidad o la historia que les voy a platicar. Si se da el caso, pues me comentan y vemos la forma en que podemos resolver esa situación. ¿Sí? Pero bueno, entonces, vamos a iniciar primero con las leyendas. Las leyendas y el trasfondo de realidad. Se habla del templo Shaolin de Henan, el templo Shaolin del norte. El templo Shaolin de Henan, que está ubicado en la parte sur de China, lo que es esta parte de acá, se han creado una multitud de leyendas, mitos e historias respecto a esto. Estas leyendas todas tienen un trasfondo de realidad, pero hay que investigar más a fondo. En los manuales del Shaolin se establecen algunas fechas, algunos paralelismos importantes para poder encontrar las fechas reales sobre los sucesos que allí ocurrieron. Pero se ha encontrado que muchas de las historias del templo de Henan en realidad ocurrieron en Fujian, en el templo Shaolin del sur. Ahora, si nos basamos en la situación histórica, debemos recordar que en aquel tiempo, cuando estaba el templo de Henan, el templo Shaolin original, dominaba la dinastía Ming. La dinastía Ming, en el año aproximado de 1644, fue subyugada por la dinastía Qing. Esa dinastía permeó en China hasta 1912, o sea, hasta casi la era moderna. Durante el tiempo en que la dinastía Ming fue doblegada, los monjes del Shaolin apoyaban a los gobernadores Ming, por lo que cuando ellos fueron doblegar la dinastía Ming, fueron perseguidos y para evitar ser encontrados huyeron al sur. En el sur establecieron algunas sinagogas en toda la parte costera de Fujian, lo que es Fuzhou, Futian, Guangzhou, Xiamen, Longhai, Sanzhou. Ahí hubo enclaves del Shaolin. Y algunas personas han reclamado, algunos lugares han reclamado ser el auténtico templo Shaolin del sur, cuando en realidad eran sinagogas que ofrecían este tipo de instrucción y resistencia. Fuzhou, Fuqin, Futian y Guangzhou han reclamado ser el lugar donde está establecido el auténtico templo Shaolin del sur. De hecho, hay una atracción turística si se va a China, a Fujian, en Futian y en Guangzhou, donde lo llevan al templo Shaolin, que ellos dicen que ese es. No tenemos la certeza de cuál fue el templo Shaolin actual, pero sí sabemos que estuvieron establecidos ahí. Ahora, en esa situación, el templo Shaolin fue el que recibió el ataque Qing más importante, y de eso sí tenemos fecha ya oficial por parte de China, de que ocurrió esa quema del Shaolin. La quema del último templo en clave de los rebeldes Shaolin ocurrió en 1732. Y digo esta fecha porque hay gente que ha dado la historia al boxeo de la grulla blanca desde el año 1650, lo cual no es correcto. Porque en estas fechas, en 1732, es cuando salen los 5 ancestros del Shaolin, los 5 rebeldes que dispersan por toda China del sur el Kung Fu. Aunque ya había antes gente que estaba trabajando en ese tipo de rebeldía en algunas logias, la más importante es hacer la del Junco Rojo. El Junco Rojo era una compañía de teatro itinerante
que usaban unas barcazas, precisamente llamadas así, con un rojo, tenía una bandera roja, por toda la zona costera de China, dando demostraciones de teatro. Y ellos escondían en su gente a los rebeldes Shaolin, a muchos monjes, a mucha gente que estaba actuando como rebelde y haciendo algunas escaramuzas ante el gobierno chino. Entonces, esta forma de trabajo que se creó en 1650, esta sí, los Juncos Rojos surgieron en esas fechas, no tenía relación con el templo Shaolin, pero aún no existían sistemas sureños como tales, ¿sí? De hecho, es a través de los 5 ancestros, en 1732, y posteriormente a esa fecha, cuando los sistemas de Kung Fu del sur de China se hacen totalmente civiles. Aquí todavía eran monásticos, pero al salir de ellos a mostrar al público para que se defendiera, se convierte en sistemas de defensa civil. Uno de estos sistemas actualmente es conocido como Lo Han Chuan, en japonés se llama Rakanken. Fue desarrollado a través de un sistema anterior. Lo que sabemos del templo Shaolin de Henan es que en aquellas fechas, cuando se hizo el templo Shaolin del sur, se practicaba un sistema, un estilo, Shangchuan, boxeo largo. Y ese estilo, dentro del Shaolin, Shangchuan era conocido por la gente externa, por la gente de fuera, así lo llamaban, boxeo largo. Pero la gente del Shaolin, los mismos monjes, lo llamaban Tai Su Chuan. De hecho, el sistema Tai Su está en un libro que fue escrito por el general Jin Chin Huang. Ahí vienen las 32 formas, las 32 posturas del Chang Chuan, y ese es el sistema Tai Su Chuan, el sistema antiguo. Ese sistema llega al sur, en la etnia Hakka. Los Hakka eran descendientes de los Ming, y escondieron a gente rebelde de los Ming. Llega con la etnia Hakka lo analiza y, sabiendo que requerían tener más habilidad en menos tiempo, hace que el tiempo de entrenamiento se disminuya de 10 años a 3 años. Y al modificar el tiempo de entrenamiento para tener una buena habilidad, el sistema cambia y se vuelve el sistema Nan Tai Su Chuan. Tai Su significa gran ancestro. Chuan es boxeo, boxeo gran ancestro. El boxeo gran ancestro tiene una vertiente norteña actualmente y una vertiente sureña. La vertiente sureña es la que fue modificada, y de esa vertiente sureña, a través del estudio de las posturas principales, surge el Lo Han Chuan. Lo Han es la forma en la cual se le llama a los discípulos de Buda, a un estudiante del budismo, a un arat. Entonces, boxeo del monje o boxeo del Buda es el nombre de este sistema. Les decía, este sistema se conoce en Japón como Rakanken. De este sistema surgen los primeros conceptos que después permean a Okinawa. Surge Sanchin, surge Shimen, surge Nipaipo, surge 41, surge 36, surge 13, surge 54, 108, de ahí surge. Es el primer sistema que empieza a desarrollar formas de entrenamiento que tenían nombres de números, a diferencia de las formas de entrenamiento que tenían nombres de personas en el sistema de Henan. Entonces, este sistema fue muy importante, se desarrolla, y uno de los alumnos de estos sistemas se llamaba Fan Shendong. Estuvo ayudando a la gente del Junco Rojo en algunas escaramuzas contra el gobierno chino. Fan Shendong fue descubierto y perseguido, por lo cual tuvo que disfrazarse de vagabundo y de actor dentro del Junco Rojo, hasta que a través de algunos amigos de él se estableció en la villa de Yongchun. Yongchun, déjame ver si se puede ver aquí, está ubicada cerca de Quanshong, en esta zona. ¿Okay? Tenemos a Quanshong en la costa, ¿sí? De Quanshong, el Junco Rojo hizo conexiones para que su gente se fuera cada vez metiendo a la zona montañosa. De esa forma llegó Fan Shendong a Yongchun. Por su recomendación, Fan Shendong se convirtió en el jefe de la aldea de Yongchun y estuvo ahí establecido con una hija. Su hija se llamaba Fan Chimiang. Su hija y él habían perdido a su esposa durante una escaramuza con el gobierno chino.
Entonces se establecen ahí y empiezan más o menos por el año de 1800 a trabajar. Durante su permanencia en Yongchun, hubo más gente que llegó ahí, gente de muy alta categoría económica. Una de esas personas se llamaba Xie Shen. Xie Shen también sabía artes marciales y se hicieron muy amigos. Xie Shen tenía un hijo, ¿sí? Fan Shendong tenía una hija, y como amigos decidieron que en un momento dado ambos hijos tenían que casarse para formar una buena alianza. Entonces era muy común también que durante las celebraciones se hiciera un Qingtou. Qingtou significa forma demostrativa. Entonces, un Qingtou, una demostración en la cual se mostraban secuencias de movimientos y demás. De hecho, se acostumbraba a llamar Qingtou a la secuencia favorita de algún maestro que hiciera la demostración. ¿Sí? Aunque la forma pudiera tener un nombre específico, la gente le llamaba Qingtou, la forma de la demostración. ¿Sí? Entonces, se hizo un Qingtou constantemente cada vez que se hacía fiestas de Año Nuevo. Durante una de esas fiestas, Fan Shedong y el maestro Xi Xian hicieron combate estudiado. Durante el mismo hubo un accidente y el maestro Fan Shedong lastimó seriamente a Xi Xian, por lo cual durante el proceso de recuperación no pudo salvarse y fallece a los días de la demostración. Su hijo, Xi Xian, se molesta y guarda rencor contra el papá de Fan Chinian. Pasa el tiempo, pasa un año, y al cabo de vuelta otra vez la demostración, como el señor Xi Xian ya había fallecido, el que toma el lugar es su hijo, Xi Xian, en la demostración contra Fan Shedong. Y durante la misma, el hijo Xi Xian reta al papá de Fan Chinian a un combate por el dominio de la aldea. Por la cuestión de honor, tiene que aceptar que durante el combate Xi Xian mata a Fan Shedong, lo cual enfurece a Fan Chinian, y aunque trata de derrotar a Xi Xian, no puede, porque ambos practicaban el mismo sistema, Lo Han Chuan, y Xi Xian era más experimentado que Fan Chinian y mucho más fuerte. Sin embargo, pues ya tenían que casarse, y al casarse, obligados por la cuestión, se genera más odio entre ellos y empieza el maltrato familiar, el maltrato de violencia intrafamiliar que Fan Chinian no soporta. En una discusión, él la golpea y le dice que va a irse de la aldea durante un año y que al regreso va a volver a retarla al combate. Si la vencía, entonces se iba a quedar como jefe de la aldea de Yongchun y ella tenía que ser su esposa sumisa el resto de su vida. Entonces se retira de la aldea para darle espacio. Fan Chinian dura varios días deprimida y uno de esos días cuenta la leyenda que empieza a lavar su ropa, y al lavar la ropa empieza a tenderla. Al momento de tenderla, un enorme pájaro sale del bosque y le tumba la ropa. Muy molesta, ella agarra un palo y trata de agredirla, y la grulla con su habilidad le quita el palo de las manos con un piquete en las manos. Ella no lo podía creer. La sigue y la grulla vuelve a derrotarla otra vez. Durante varios días, la leyenda dice que fueron 9 días, la grulla seguía regresando a molestar a Fan Chinian. Y ella, en su enorme fe budista, cree entonces que la grulla es Xianghe. Xianghe es la grulla taoísta, la deidad. Y ella creía que la grulla taoísta había bajado del cielo y le estaba enseñando un método de combate, por lo cual empieza a observar sus movimientos y, usando las 18 posturas de Lo Han Chuan, empieza a crear contraposturas. Crea 15 contraposturas contra Lo Han Chuan para derrotar ese sistema y empieza a entrenarlas. Al cabo del año, Xi Xian regresa y enfrenta a Fan Chinian, y en el primer intercambio ella lo mata. Una vez hecho esto, la fama del sistema se hizo enorme. Empezó a correrse el rumor y obviamente se empezó a crear cada vez más leyendas respecto a que la grulla inmortal
había viajado desde el cielo a la tierra para enseñar a una jovencita. Y llegan boxeadores de varios sistemas a tratar de aprender de ella. En ese momento, cuando ella empieza a ver toda esa fama, se da cuenta de que cometió un grave error al asesinar a Chichen, por lo que decide entonces expiar sus pecados y se convierte en una monja en un templo taoísta. Ella era budista y se convierte en una monja en un templo taoísta. Su nombre de monja era Wu Mei, ¿sí? Nikmui en cantonés. Cuando se convierte en monja, recibe la visita de un boxeador de más al sur, llamado Shen Shisu. Este boxeador quería probar sus habilidades con ella. Llegan, se presentan, prueban sus habilidades y ella lo vence. Él era un experto en el sistema del tigre. Al ver esta situación, él decide quedarse a su lado para aprender su sistema. Y ambos empiezan a desarrollar el sistema cada vez más. Todo esto lleva a que la fama de ella crezca. Y se empieza a hablar ya no solo del boxeo de la grulla blanca, sino el boxeo femenino. Eso también es importante mencionarlo porque hay sistemas en China que se llaman boxeo femenino y precisamente deciden también de la misma fundadora. Entonces, cuenta la leyenda también que más o menos por 1808-1812, Shen Shisu y Fang Qinyan establecen un Wan o un dojo en una casa de la familia Wu. La familia Wu es una familia muy pudiente en Zhongchun. En esa casa establece un Wan o un dojo y recibe a 28 personas. Estas 28 personas eran los hijos de las principales familias de Zhongchun y los entrena durante cerca de 3 años. Al cabo del cual, la fama de ella trasciende al gobierno Qing, por lo que es perseguida. Ella tiene que ir a refugiarse a Fuzhou primero, a la capital, y luego Guangzhou, y luego en los barcazos del Junco Rojo, estuvo navegando mucho tiempo. Entonces, esa es la historia que tenemos del desarrollo de la grulla blanca en cuanto a sistema. Ahora, Shen Shisu, posiblemente, como les comentaba ahorita que el problema es idiomático, posiblemente sea otra forma de llamar al antiguo boxeador Hong Hei-Gun. ¿Quién era este Hong Hei-Gun? El fundador del estilo Hung Gar-Wen, ¿sí? O Hung Yachuan. El clásico, el famoso estilo Hung Gar. ¿Por qué decimos esto? Porque en el Bubishi y en el libro del hombre de bronce vienen dos imágenes interesantes. A la izquierda viene una imagen que dice la dama de la grulla blanca. Y a la derecha, otra imagen que dice el boxeador del tigre. Sin embargo, en chino se puede leer Fang Zhongchun y en chino se puede leer Hong Hei-Gun. Pues posiblemente se trate de la misma persona creadora del sistema Hung Gar. No lo sabemos. Se han hecho más investigaciones, pero no lo sabemos. Este es las ruinas de la casa de la familia Wu, en donde se empezó a enseñar originalmente el sistema. Con el paso del tiempo y viendo la fama del estilo, la casa fue reconstruida y así se puede ver en la actualidad. Aquí a una distancia de paso, ¿sí? Se encuentra todavía dentro de los terraplenes de Zhongchun, no de la parte montañosa. También hemos encontrado, se han encontrado, perdón las palabras, se han encontrado algunas placas conmemorativas que dicen el nombre de Fang Qinyan y algunas estelas donde también viene su nombre, lo cual establece, estos se llaman Kanbei en China, lo cual establece que esta persona, Fang Qinyan, sí existió en realidad, que no es un mito, que sí había alguien nombrado así en esas fechas, que no es una persona que no existió, o de un mito como puede pasar en otros estilos. Volviendo con la historia, los 4 alumnos principales de Fang Qinyan fueron Shen Li, del área de Zhejiang, Yao Huxi de Yanqi, Lin Xixiang de Zhongchun y Lin Desun de Fuzhou. Esto es importante porque las fechas de estos maestros, por lo menos las fechas en que estuvieron activos, son conocidas, lo cual nos da una idea de más o menos en qué tiempo estuvo activa Fang Qinyan y Shen Shisu. La barcaza del Junco Rojo
fue un punto de foco rebelde muy importante en Fujian. En esas barcazas se crearon o se cocinaron a fuego lento estilos como el Hungar, estilos como el Wing Chun, estilos como el Jong Chun, estilos como el boxeo femenino y otros más como la magia religiosa. Era muy común que en estas áreas de barcas se entrenaran los rebeldes en síntesis de los sistemas para que pudieran defenderse rápidamente. Después de Jong Chun, el primer sistema que se desarrolló fuera del área de influencia de la grulla, Jong Chun sería la grulla madre, la grulla original, fue el sistema llamado grulla que canta, a través del maestro Lin Xinxian, que fue uno de los 4 principales alumnos de la maestra Pan Qinian. A su izquierda pueden ver al maestro Lin Xinxian, en medio Pan Yuba y hacia la derecha Xie Songxian. ¿Sí? Li Xinxian aprendió Jong Chun y lo enseñó hacia Pan Yuba, pero Pan Yuba tenía experiencia en el boxeo Tai Su de Henan. Lo que hizo Pan Yuba fue combinar ambos sistemas y lo transmitió así al maestro Xie Songxian, que fue el fundador de la grulla que canta o la grulla que grita. Poco después de ello surgieron otros sistemas. Tenemos que surgió el sistema de la grulla voladora a su izquierda, siguiente el sistema de la grulla que duerme, luego el sistema de la grulla vertical y después el sistema de la grulla que come. En ese orden fueron creados. No fueron inmediatamente. Hay leyendas que dicen que Pan Qinian les dio a ellos una opción de crear un sistema diferente de características de la grulla. Eso no es cierto. Fueron creados de forma diferente y por distintas causas que nada que ver. De hecho, el Shihi Chuan fue creado mucho, mucho después de la existencia de Pan Qinian. Actualmente tenemos como los maestros más conocidos en Fujian sobre el sistema al Shifu Pan Xiongji del sistema Jong-Chun o grulla madre a su izquierda. Y a su derecha tenemos al Shifu Yu Dan Qiu del estilo grulla que canta. Estos 2 sistemas son actualmente los más favorecidos por el gobierno chino para mostrar al público occidental y al público japonés sobre todo. De hecho, karatecas se han ido a entrenar con ellos precisamente. ¿Sí? Sin embargo, hay otra vertiente. La vertiente llevada a cabo por el Shifu Su Junji, que también es Jong Chun, cuya madre, y el Shifu Feng Wu, que también es Min Ki Chuan. Nada más que este sistema no es tan parecido al karate en potencia. Este sistema es más suave, a pesar de que es el mismo sistema. Mismo sistema de Jong Chun, mismo sistema de Minji. Sin embargo, la presentación, esta es más suave y la anterior es más rígida, más dura. Por esa razón, este anterior que estoy comentando del maestro Pan Qianji y de Yu Dan Qiu es más visitada por los karatecas porque es que mejor entiende. En lo personal, mi sistema proviene de ellos 2, de Su Junji y de Feng Wu. Es un sistema más suave, no es tan rígido. Aquí termina la primera parte, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo y en qué consistió la mutación de estas técnicas experimentadas durante el periodo de la Revolución Maoísta? Muy bien. Voy a seguir poniendo una pantalla para ir guiándome con la información, para que sea más sencillo. Bueno, hay que tomar en cuenta que no fue únicamente el factor de la revolución maoísta. Fueron varios factores los que influyeron en el desarrollo de estas técnicas o de estos sistemas. Varios factores en situaciones muy complicadas, políticamente muy complicadas. Tenemos que el primer factor que influyó antes de la revolución maoísta se trató de la rebelión Boxer. La rebelión Boxer fue inicialmente la causa del problema. ¿En qué consistió esto? La rebelión Boxer se trató de un problema político debido a que el pueblo chino consideraba que las potencias extranjeras
Estados Unidos, Alemania, Rusia, Holanda, Gran Bretaña y otras más estaban haciendo con China lo que ellos querían. Entonces, para defenderse, como la emperatriz no estaba haciendo su trabajo, buscaron a los maestros del Kung Fu. Y una triada fue la que tomó el mando de esta situación, creando una guerrilla. La guerrilla estaba compuesta por maestros de Kung Fu y sus alumnos entrenados. Esta guerrilla fue conocida como los puños de la justa armonía, pero más conocida por los occidentales como boxers. Los boxers estuvieron activos desde 1890 hasta el año 1901 con la crisis que se gestó en Pekín, en Beijing, en ese tiempo. En Beijing lo que hicieron fue estar en la embajada, secuestraron a varias personas dentro de la embajada y tuvo que entrar la armada combinada de estas naciones, hizo una enorme masacre con estos maestros. Y como consecuencia, la emperatriz ordenó la caza de los maestros del Kung Fu en toda China, lo que hizo que muchos maestros empezaron a huir a Hong Kong, a Taiwán, a Malasia, a Singapur, a Japón, a Okinawa y precisamente a Europa, donde llegaron a Argentina y Estados Unidos. Fue la primera gran migración china que hubo. Después de este evento, el otro evento importante que yo considero que hizo estos cambios fue la creación de la Academia Tsinghua. El maestro Hu Jinxia, buscando unificar todo lo que había sucedido con el Kung Fu y tratando de hacerlo un arte honroso para el público, lo empezó a promocionar como una actividad física, como un deporte. Y para tal evento creó su academia llamada Tsinghua. Esta academia tuvo un eco en Japón, en Okinawa sobre todo, porque un estilo de karate de Okinawa, una escuela de karate de Okinawa se llama Seibukan. Y Seibukan es la traducción china de los ideogramas Tsinghua. Es la misma idea. ¿Sí? Pero con el asesinato de Hu Jinxia, todo eso se vino abajo. Aquí, ¿qué sucedió? Que se empezó a sistematizar los estilos. El Tai Chi, estilo Yang que conocemos actualmente, tuvo su énfasis embrionario en esta academia, donde empezaron a ver cómo hacer las formas más fáciles para el público. La idea de Hu Jinxia era que toda la gente pudiera practicar sin ningún problema en cuanto a sistema. Las formas de Tai Chi, por ejemplo, hay que recordar que la forma Tai Chi tiene 108 movimientos. Entonces lo que hizo el maestro Hu Jinxia fue sugerir que se hicieran formas de menos movimientos, empezando movimientos de la forma 24, la forma 38 y sucesivamente. Actualmente hay formas más pequeñas, la forma 8, la forma 10, pero originalmente la intención era esa. Y esta academia creó las primeras bases para formalizar los sistemas. El siguiente detalle, ahora sí, hablamos de la revolución maoísta. ¿Qué pasó en este movimiento? Que en un principio se consideró que todo lo que tuviera ideas que no fueran comprobadas fehacientemente de forma pragmática, tenían que dejar de practicarse y enseñarse. Y eso incluía el budismo, el taoísmo, confucianismo y todo lo que gira alrededor, incluyendo el Kung Fu. ¿Sí? En un principio, los maestros fueron otra vez perseguidos, por lo cual se dio la segunda migración. Y la segunda migración fue la que creó, por ejemplo, en Taiwán, el Shihi Chuan o boxeo de la grulla que come. De esa migración surgió precisamente. Entonces, ¿cómo influyó? Precisamente haciendo que los maestros exportaran sus sistemas a otras partes de China. El sistema de grulla blanca permeó mucho en Okinawa a través de la absorción del karate y se empezó a desarrollar ahí. Pero en Singapur, Malasia, Filipinas, empezó a desarrollar sistemas propios, muy en enfoque con el boxeo grulla blanca. De hecho, los sistemas de Singapur y Malasia mantienen todavía mucho del fervor antiguo, del sabor antiguo del Kung Fu de la grulla blanca, cosa que en China continental ya no está pasando. Después de esto, al ver los maoístas que las cosas no funcionaron como ellos esperaban, porque la gente aún seguía rezando, aún seguía visitando sinagogas,
aún seguía practicando Kung Fu a escondidas. Entonces lo que hicieron fue hacerlo institucional y crearon la idea del Wushu. Ok, si lo vamos a trabajar, tenemos que crear un sistema el cual no les dé ideas de libertad y revolución, sino que forme parte también del sistema. Y el Wushu fue creado precisamente con esa idea, con la idea de que los practicantes hicieran deporte únicamente sin ideas de libertad o sin ideas guerreras. Entonces, todo lo que tiene que ver con budismo, con taoísmo, con cuestiones místicas o conceptuales, fue eliminado y se desarrollaron nuevos ejercicios totalmente acrobáticos y los estilos antiguos fueron eliminados y tomaron diferentes cosas de cada estilo antiguo para formar un estilo nuevo. De eso fue la tendencia del Shang Chuan, del Nan Chuan y de los estilos que ahora se ven como lo que ya se llaman actualmente sistemas contemporáneos. ¿Sí? Aunque tienen una base suficiente y base fuerte, no eran ya los sistemas antiguos en fervor y en práctica. Ya eran más que nada deportes acrobáticos. Todo esto hace que volteemos a ver a Okinawa. ¿Por qué? En 1972, en esa fecha, Japón reactiva su amistad con China. Y también en esa fecha, Okinawa es liberada del yugo estadounidense. Y lo primero que hacen los maestros de karate, lo primerito que hacen es visitar China. ¿Sí? Fue lo primero que hicieron. Tratar de volver a encontrar sus raíces. Obviamente invitaron a maestros chinos a Okinawa. De hecho, de esas visitas, por ejemplo, en el estilo Uechi Ryu, en una de las ramas del Uechi Ryu, los maestros chinos se convirtieron en asesores técnicos. En las ramas del Goyo Ryu, algunos maestros chinos se convirtieron en asesores técnicos, con la Mei Bukan. ¿Sí? Y en algunos sistemas, excepto los de Shuri. Los de Shuri no siguieron eso porque se consideran fuera del área de influencia de los sistemas chinos de la grulla blanca. ¿Sí? Pero ¿qué sucede también? La reconstrucción del castillo de Shuri en el año 72 fortaleció esa relación. Ahora, más o menos en 1980 se vuelve a abrir el monasterio Shaolin. Viendo los chinos comunistas, que a pesar de la situación seguía habiendo visitantes en las ruinas del templo Shaolin, vieron ahí una posibilidad de ingreso económico y abrieron el templo y lo renovaron. Y crearon toda una parafernalia de fiesta para que la gente vaya a visitar el templo Shaolin todavía en la actualidad. Pero lo que se practica actualmente en Shaolin no es antiguo, son sistemas contemporáneos, sistemas modernos. Ahora, en esto del karate, hay que tomar en cuenta que las visitas que se han hecho al templo Shaolin de Henan no han reflejado ningún resultado en la investigación, porque ahí no están las raíces del karate. Las raíces del karate vienen a través de los Hakka en el sur de China. Los Hakka fueron la etnia responsable del desarrollo de la grulla blanca. Y esto que estamos viendo aquí en la ilustración es el original Bubishi. Se llama Manual del Hombre de Bronce. A su derecha vemos una imagen que representa a Fan Xinyan y a la grulla inmortal. ¿Sí? Entonces, el decir que la revolución maoísta trajo consecuencias no es tan certera. Las consecuencias ya venían desde antes. Las migraciones se dieron por muchas cuestiones, desde hambruna, antes incluso de las primeras creaciones de las vacas del Junco Rojo. O sea, antes de 1650 había una cantidad de hambre terrible en el sur de China y mucha gente emigró a otras áreas de Oriente. Fue la primera gran migración, pero hubo otras más. Las que estoy marcando ahorita, las que marqué ahorita, fueron las migraciones más importantes para el sistema grulla blanca. Pero hubo otros sistemas que migraron mucho antes o mucho después. ¿Sí? Y esa sería la respuesta a la segunda pregunta. Maestro Gabriel, ¿alguna duda? Entonces pasamos a la siguiente pregunta.
¿El sistema Grulla Blanca tiene como objetivo aprender autodefensa? ¿En qué medida se incorpora el aprendizaje en lo espiritual, la educación moral y la educación física? Muy bien. El sistema Grulla Blanca, les comentaba hace un momento, inició con los Jaca. Los Jaca son un pueblo muy, muy agresivo, porque siempre ha sido un pueblo muy agredido. De hecho, su construcción redonda de sus aldeas indica una severa autoprotección. Las construcciones de los Jacas son siempre así y dentro hay una guardia, ¿sí? Esto fue porque siempre fue un pueblo atacado, sojuzgado. Y esto los obligó a desarrollar sistemas de Kung Fu muy agresivos, muy fuertes. La Grulla Blanca es un derivado de los Jaka, por lo cual no puede ser un sistema suave o espiritual. Aparte, hay que recordar que es un sistema creado por una venganza, en la que se buscaba derrotar a un estudiante o un practicante de otro sistema que era más hábil que la joven Fan Chinian. Entonces, el objetivo real del sistema es la autodefensa. Y todavía en la actualidad se mantiene así. De hecho, yo creo que estamos en una situación en la cual, al conocerse en Occidente los sistemas de la Grulla Blanca, se va a permitir esos cambios de paradigma que ya en el karate tenemos. Por ejemplo, en el karate tenemos muchas formas de ver el karate. Para algunos es un aspecto espiritual, para otros es un aspecto deportivo, para otros es un aspecto defensivo, para otros es un aspecto diferente, ¿sí? De diferente sistema. Entonces, eso aún no se da en la Grulla Blanca porque todo está muy reciente su abertura a Occidente. El Guan más antiguo de Grulla Blanca que ha permanecido de pie hasta la actualidad fue fundado en 1928. Es reciente todavía. Y su gente, la gente que entrena, todavía es muy poca comparada con los miles de practicantes que tiene el karate en un país. ¿Sí? Entonces, el sistema fue creado con esa intención. Ahora, Zhen Sisu aportó al sistema Grulla de Fan Chinian táctica y aportó técnicas respiratorias. Fan Chinian únicamente desarrolló técnicas de combate, nada más. Fueron 5 posturas, o sea, 15 técnicas de combate, 15 posturas, 15 técnicas de combate para derrotar a otro oponente más fuerte que ella. Zhen Sisu, al verlas, empezó a meterles técnicas respiratorias y de concentración para incrementar el ki o el chi. Aquí en la imagen tenemos la forma que Zhen Sisu creó a través de los conocimientos que aprendió de Fan Chinian. Esa forma se llama Babulian. En japonés es Haporen. Es la forma más común, la más sencilla que creó Zhen Sisu. Ahora, esta forma fue aprendida y enseñada en Fushou. En Yongchun no se conoce. ¿Por qué? Porque cuando la desarrolló Zhen Sisu, ellos ya vivían en Fushou. En Yongchun apenas estaba desarrollando el sistema. Puede ser la diferencia o la desconexión entre el Yongchun que se enseña en Yongchun y el Yongchun que se enseñaba en Fushou. ¿Sí? Aparte, Fan Chinian, conforme pasando el tiempo, debemos recordar que de guerrera se convirtió en monja taoísta. Y muchos de los conceptos taoístas empezaron a absorberlos. Los 5 elementos o los 5 principios que están dentro del Shito Ryu, por ejemplo. ¿Sí? Ella los aprendió del taoísmo y los empezó a enseñar en Fushou una vez más. Por eso el Minji o la grulla que canta tiene estos 5 elementos que no trabaja el Yongchun en las áreas montañosas. ¿Sí? Yongchun y Fushou tienen esa diferencia de concepción. Entonces, originalmente, vuelvo a repetir, es un sistema creado para la defensa personal, autodefensa. Y luego fue agregado conceptos que lo hicieron más espiritual. Pero originalmente es un sistema defensivo. Y si vamos a sistemas por sistemas, el Yongchun actual sigue siendo defensivo. Y el Minji actual combina los dos, espiritual y defensivo. Ahora, comentaba que en 1928 se estableció el primer Guan de Yongchun en el área montañosa de Fushou, en el área de Yongchun, en el pueblo de Aijiu.
ahí se establece, y ahí por necesidades grupales, porque si vemos esta foto fue tomada en 1938, 10 años después de que el primer dojo fue creado. Y aquí vemos una formación y un entrenamiento grupal en formación. ¿Sí? Entonces ya se empezó a ver aquí la cuestión de adiestramiento físico. Ya se empezó a analizar cómo puedo enseñar a grupos grandes de personas el sistema. Aquí ya se empezó a trabajar. Actualmente en China pues se desarrolla en diversas universidades, pero aquí fue como empezó. Esto empezó aquí, pero también es una copia de lo que hizo Chingú en su momento, porque Chingú fue la que empezó a trabajar la manera adecuada de enseñar a grupos grandes de personas. Entonces, ¿sí están integrados? Sí, pero debemos recordar que la parte del corazón del sistema es la autodefensa. La autodefensa contra un oponente más fuerte y más sabio. Y después de esa autodefensa viene el aspecto espiritual. Y después del aspecto espiritual ya hablamos de entrenamiento grupal, hablamos de educación física. Maestro Gabriel. Bien, la próxima pregunta dice, ¿considera usted que cada pueblo desarrolla su propio sistema de defensa? ¿Cómo y en qué aspecto la Grulla Blanca ejerció su influencia sobre el karate okinawense y viceversa? Muy bien. Muchas gracias, maestro. Ahora, aquí en esta voy a detenerme un poquito más cada vez que haga una exposición para que puedan analizar bien lo que estoy diciendo. Déjeme. ¿Se ve la presentación? Sí, Perfecto. Sensei. Muy bien. Esta información que voy a dar ya proviene de otras áreas. ¿Sí? Son conclusiones personales. Es importante entender eso. Son conclusiones personales. Pero a través de palabras, escritos de Hanshi Patrick McCarthy, de Sensei Scott Metz, de Andreas Quatz principalmente. Pero hay más maestros que han investigado y incluido en todo esto, tanto chinos como occidentales y japoneses. Entonces, quiero decirlo despacio, poco a poco, porque creo que es la parte que más va a generar controversia en esta plática. Primero tenemos que entender que el sistema de Bushi Matsumura, conocido actualmente como Matsumura Seito Shorin Ryu, siempre habló o siempre mencionó que ellos practicaban una forma hakutsuru, una kata hakutsuru, proveniente del boxeo de la Grulla Blanca de Fujian. A decir verdad, amigos, nunca he visto la kata que yo pueda decir esta es, porque las versiones que he visto por diferentes maestros que la han mostrado tienen conexiones que no tienen relación alguna con Fujian o con el boxeo Haka. Los movimientos parecen ser de Taiwán o de Hong Kong. No parecen ser del Kung Fu de los Haka del sur de China, de Fujian. No tienen semejanza. ¿Sí? Entonces, no sé dónde se sacó esta idea. Sabemos que Bushi Matsumura estuvo en Beijing y estuvo en Fuzhou. Lo sabemos. Sabemos también que llevó maestros chinos con él. Y lo que se dice en Okinawa, a través de los maestros que comenté, entre ellos también Josh Alexander, Josh Alexander, es que Bushi Matsumura aprendió la kata hakutsuru en Kumemura, no en China. La aprendió en Naha. Y la aprendió de un chino que estaba de visita en Naha, el maestro Azón. Pero Azón no aparece en ninguna genealogía china, la Grulla. Entonces, no sabemos de dónde proviene esta kata. Y desde mi perspectiva tiene muy poca semejanza y relación tanto con las formas de Grulla Blanca de Fujian como de Malasia y otras partes de Asia cercanas a China continental. Pero sí se parece mucho a algunas secuencias de movimientos de Taiwán. Entonces, no sé de dónde viene esa idea. Pero se menciona que Hakutsuru proviene a través de la influencia de Bushi Matsumura, por un lado. Por otro lado,
Soken, Ohan Soken Sensei, Hanshi Ohan Soken, mostró mucho tiempo una kata Hakutsuru, que de hecho está en video en blanco y negro en YouTube y que todo el mundo puede acceder a verlo. Esta forma Hakutsuru no tiene ni la raíz ni los principios del boxeo de la grulla de Fujian, pero sí veo elementos de algunos movimientos de la grulla de Taiwán. En Taiwán se practican dos estilos muy interesantes, el boxeo de la grulla que come y el boxeo de la grulla combinada. Pues, tiene elementos de estos. No sabemos entonces, él dice que lo aprendió de su tío Nabe Matsumura, pero no sabemos si le aprendió Nabe Matsumura de otra persona, de Asono o alguien más, porque la kata que presentan como kata de Ushi Matsumura es conocida actualmente en internet como Umemura Hakutsuru, y no se parece a la Hakutsuru del maestro Soken. ¿Sí? Y luego, lo que yo puedo aportar de esto, lo que puedo decir en conclusión que sí puede ser, es lo siguiente. Hitoku Sakiyama, esta foto no sé si sea de él, pero es la que dice que es de él, entonces vamos a asumir que sí. Hitoku Sakiyama estuvo en 1840 con una delegación okinawense, porque era funcionario público, funcionario imperial, pero de la corte de Okinawa, estuvo ahí en Fushou. Y dicen que en algún momento de ese año, 1840, estuvo en Yongchung. En Yongchung con un maestro, Liu Liuko. De Liu Liuko aprendió algunas cosas. Aprendió dos armas principales. Y esas dos armas se enseñan en el Yongchung. Y también se enseñan en el karate de Okinawa. El Sai y el Bo. Y junto con esas armas aprendió otras cosas. ¿Qué aprendió? Las siguientes formas. Sanshan, Shisan, Shisanbu Sanshan, Shisushan, Pachu, Pachuco, Pachurin, Sushan, Echishi y Chienshan. Estos nombres en chino, aquí está su equivalente japonés actual. Sanshan es Sanchin, Shisan es Seisan, Shisanbu Sanshan es Tomai Seisan, Shisu Sanshan es Shizoshin, Pachu es Pachu de la escuela Ryu Ryu. Pachuco es actualmente llamada Sanseiru. Pachurin es su Parimpei. Susan es conocida actualmente como Sochin de Seisho Aragaki. Shishi es Niseishi. Y Shiensan es Seienchin. Entonces, estas formas las llevó Hitoku Sakiyama a Okinawa en 1840-45. Y las empezó a enseñar a su familia primero, a Bushi Sakiyama y a Shinkichi Kuniyoshi principalmente. Después las transmitió a Seisho Aragaki. Y Seisho Aragaki se encargó de enseñárselas a Kanryo Kigaon. ¿Cambiaron? Sí, cambiaron. Estas formas, si las vemos a profundidad, yo que conozco el Yongchung, las veo y veo secuencias completas de movimientos y principios del Yongchung aquí. Esta es la grulla blanca real, no el Hakutsuru que están promoviendo. Hakutsuru no tiene nada que ver con la grulla blanca. Esta sí. Todo el Nanfadi surge a través de Hitoku Sakiyama en 1840. Es reciente, no es tan antiguo. Juan Beltrán hizo una pregunta hace unas horas en el Facebook que decía que por qué los maestros de Shuri tienen muchas versiones de sus kata, los maestros de Naha no. Aquí está la respuesta, porque son recientes. Son más recientes y son de línea directa. Las katas de Shuri no son tan recientes, no son más antiguas, más viejas y son de 3 o 4 generaciones antes, por lo cual la variación es enorme en una época en que no había comunicaciones. Y aquí también lo que había era que había manuales y el manual permitía que las secuencias se mantuvieran casi en su forma original. Los que cambiaron los nombres posiblemente lo hicieron por algunas cuestiones de creencias. Se cree que Pachuco, Pachurin, fueron cambiados los nombres por Shogun Miyagi, por sus creencias budistas. Se cree que sucedió eso. Sisoshin también.
pero casi todos, como pueden ver, fueron enseñados por Seisho Nagaki y Shinkichi Kuniyoshi. Shinkichi Kuniyoshi era muy amigo personal de Kanryo Higaonna, y conoció a Shogun Miyagi. Ahora, la carta que a lo mejor les puede parecer más extraña aquí es Seiyenshin, pero Seiyenshin, como la conoces actualmente, es la versión del maestro Shogun Miyagi. Ha sido modificada por él. Esa forma que sale el movimiento en Shikodachi a los costados, originalmente era practicada en Sanchin-dachi, no en Shikodachi. Hay estilos que todavía practican la versión antigua, pero muy pocos. Entonces, esta es la influencia más grande en la grulla en el karate de Okinawa. Y luego tenemos a Gokenki. Gokenki, el comerciante de té, que estuvo en Okinawa entre 1920 y 1940. Se ha dicho mucho de Gokenki sobre la razón por la que estuvo en Okinawa, pero los estudios más actuales parecen indicar que era un espía chino. Entonces, su muerte se debió precisamente a esa cuestión. Fue perseguido y encarcelado por Japón y murió debido a las consecuencias de su encierro, precisamente porque se le encontró que su actividad era de espionaje. En ese momento él estaba viendo cómo están las cosas en Japón para informar a China, obviamente. Pero Gokenki era un amigo muy personal de 3 personas, de Ken Wabuni, de Yuhatsu Kyoda y de Shogun Miyagi, que ellos fueron también los que desarrollaron estos sistemas más allá. Ahora, se dice que Gokenki practicaba grulla blanca. No. Gokenki practicaba varios sistemas del sur, varios sistemas. Y lo que él presentó en Okinawa fue una versión propia, porque lo que él practica no se encuentra en China, ni en aquel entonces, ni en actualmente. De hecho, lo único que está en China de lo que él practicaba era Sanchin y Nippaipo. Todo lo demás, en cuanto a Hakutsuru, se cree que es invento de él directamente. ¿Qué estilo se influenció? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, Ton Ryu, Goyo Ryu, Shito Ryu, Matsumura Seito, Kinkai Ryu y Ryui Ryu. Son estilos que tienen más grulla blanca, auténtica, real dentro de sus sistemas. Ahora, en el karate en general, ¿dónde lo podemos encontrar? En varios principios fundamentales. Si vemos la foto a la izquierda, en la parte superior, ese principio, ¿sí?, que llamamos abajo arriba en el karate actualmente, es un principio propio de la grulla blanca. La grulla blanca se basa en 8 principios fundamentales u 8 palabras fundamentales. Este que estamos viendo aquí es uno de esos 8. Luego a su derecha tenemos un bloqueo y contraataque al mismo tiempo. Eso es conocido en el Kung Fu de la grulla blanca como madre e hijo. Madre e hijo. En Okinawa se conoce como Myotogi, esposo y esposa, pero es el mismo principio. En la parte de abajo a la izquierda, más físicamente, no tan conceptualmente, sino más apreciable físicamente, el koken, la forma de la muñeca. En realidad, el estilo grulla blanca no hace el koken así, lo hace así, abierto, no cerrado ni en punta, abierto. Si es punta es mantis, esto es mantis, tanto el sur como del norte. Si es punta así es karate, o si es punta así es jungar, otros estilos Shaolin. Este no es grulla blanca del sur, esto es grulla negra del norte, diferente. ¿Sí? Y a su derecha, en la parte baja, tenemos el concepto de las 3 piernas. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a patear a alguien hasta que no tenga asegurado su posición. Si lo agarro y lo pateo, si no lo agarro, no lo voy a patear, ¿sí?, por el riesgo a caer. ¿Qué otra influencia tenemos? El Bubishi. El Bubishi es el manual de la grulla blanca por autonomacia. Y si tomamos todas las técnicas del Bubishi, pues entonces estamos viendo pura grulla blanca. A su izquierda tenemos al maestro haciendo el Mabashi Uke,
que es una técnica fundamental de los Hakka. En todo el sur de China se practica esa técnica, por diferentes nombres. Generalmente se llama boca de león o palma del sol y la luna. ¿Qué más tenemos? La interrelación que está dando últimamente. Muchos maestros de karate están yendo a Yongchun, a la casa de la Grulla Blanca, que está ubicada en Yongchun, en el pueblo de Daiju. Fue fundada el 14 de agosto del 2009 con la intención de establecer ahí todos los linajes de la Grulla Blanca en el mundo. Ahí se dan demostraciones cada 14 de agosto y se trabaja con la gente que viene de visitantes. Realmente son karatecas, casi todos okinawenses. Hay muy poca gente japonesa, pero hay muchísimos occidentales visitando. Y aquí quedaría la respuesta a la segunda pregunta. Bien, está quedando entonces una última pregunta de las que habíamos pactado y ya hay gente que ha pedido para hacer también su consulta, así que Gabriel, ¿me podrías mostrar la última? Sí, por supuesto, y agradecemos en la medida de lo posible, Alberto, y sin que lo tome como una falta de respeto, una breve respuesta, dado que hay muchos interrogantes por parte del público. Adelante, Senpai, por favor. Bien, esta última pregunta nos dice, ¿qué mutaciones experimentó el karate como sistema de enseñanza al ingresar al continente? Muy bien, gracias, maestro. Bueno, esto es, ya lo hemos platicado antes, de hecho lo he escuchado que lo han platicado bastante. Está interesante por la cuestión de que es un aspecto cultural multifacético. ¿Qué sucede? Cada pueblo crea su propia cultura. Cada pueblo busca dentro de su cultura desarrollarse de una forma tal que pueda influir en otras culturas. En el caso del karate, para nosotros los occidentales, el karate llegó, el de México y el de Sudamérica, llegó a través de los Estados Unidos. ¿Por qué? Obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron los primeros en recibir la información y formación de karatecas, tanto en Okinawa como en Tokio y en Osaka. Y de hecho, la Fuerza Aérea estadounidense fue la primera institución que recibió instrucciones de karate. Sin embargo, en Argentina tuvieron la fortuna de tener a una delegación okinawense o refugiados okinawenses durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos había muchos maestros de karate muy importantes. Tanto Argentina como Hawái recibieron el karate antiguo de manera directa, no a través de los Estados Unidos. En Estados Unidos llegó el contingente de estilos de la Jondan Ryoka, Shotokan, Shito Ryu, Goyo Ryu, Wado Ryu. Pero ya tienen en Hawái a estilos okinawenses como el Okinawa Kempo, de donde surgió después del Okinawa Kempo surgió el Kempo Karate, el Lima Lama, ¿sí? Y en Argentina tenían el Shorin Ryu en varias ramales y ramales de Goyo Ryu en Brasil. Y cada sociedad le dio a esa forma de trabajo una idiosincrasia propia. ¿Qué cambios pudo haber tenido? Voy a poner el ejemplo personal para que se pueda entender la concepción que yo veo. Yo nací en una área fronteriza. Reynosa, Tamaulipas es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Entonces, por ahí es normal que caravanas migrantes de gente que viene de Sudamérica cruce el río Bravo a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, es normal ver dentro de la ciudad una enorme cantidad de gente de distintas culturas. Y obviamente eso atrae el crimen. Y obviamente eso atrae la necesidad de defensa. Entonces, desde muy joven, ver una persona decapitada, le comentaba el maestro Garibaldi en su momento, ver una persona decapitada, ver trozos de cuerpos en el suelo, era muy normal.
Y lo primero que aprende un niño en Reynosa, Tamaulipas, un niño de kinder actualmente, primaria en mi caso en aquel momento, era escuchar disparos, identificarlos y tirarse al suelo. Entonces, lo primero y lo más importante para mí en lo personal es la defensa propia. Que mi sistema de artes marciales sea eficaz en la defensa personal. Que yo pueda ir en la calle sin ningún temor a una agresión o con conocimiento suficiente para defenderme de uno. El caso de un compañero en Monterrey, Nuevo León, en lo que estoy viendo ahorita, en donde no es frontera, es una ciudad enorme, la área metropolitana enorme, tiene todos los servicios, todo tipo de educación. Una ciudad, Monterrey es una copia de una ciudad tejana, y en muchos aspectos. Y entonces tiene muchísimos servicios y muchas áreas de oportunidad. Aquí la gente no requiere aprender a defenderse. Aquí la gente lo que busca es un pasatiempo, un deporte. Si entra el pasatiempo, quiere ganar un trofeo porque quiere demostrar que es bueno. Y la necesidad de defensa brilla por su ausencia. Si yo debo decir que él está equivocado, estoy también yo equivocado. Su visión del karate y las artes marciales es muy suya. Y es la necesidad de su cultura, de su nicho cultural. Mi visión también es mía. Y es la necesidad de mi nicho cultural. Y ambas cosas pueden convivir juntas. Yo puedo ir a Monterrey, y estoy en Monterrey, y le puedo enseñar a una persona de aquí de Monterrey mi técnica letal, entre comillas, lo que esto signifique. Mi técnica letal se la puedo mostrar, y él la va a tomar y la va a transformar en estética para ganar un torneo, para ganar un punto. Si él me enseña una técnica que hace un punto, yo busco transformarla en eficiente en la defensa personal. Eso es lo que pasó con las sociedades que recibieron el karate en sus manos. Cada grupo, cada agrupación, cada asociación creó su visión propia del karate y es tan válida como cualquier otra. Ahora, actualmente puede haber una disputa por decir, es que mi karate es verdadero, no es que es el mío, es que el actual es mejor, es que es el antiguo. Esa disputa no lleva a ningún lado. Hay nichos como el nuestro, nichos pequeñitos, porque somos pequeñitos comparado con la enorme cantidad de gente que compite, que está preocupada por los sistemas antiguos, por entender la historia, o entender lo que transmite la historia, o entender las secuencias antiguas. Son nichos pequeñitos que siempre han existido y seguirán existiendo, a pesar de que hay una institución enorme como la WKF que impulsa otro tipo de tendencia. Este nicho nunca va a desaparecer precisamente porque nuestra forma de verlo hace que perviva. De 5 o 6 alumnos que yo pueda tener, vamos a poner 10 alumnos que yo pueda tener, uno va a continuar con este nicho para la siguiente generación. Los otros 9 pueden continuar con la otra tendencia y no pasa absolutamente nada. El creer que estamos en lo correcto es tan falso como pensar que estamos equivocados. Es simplemente la vida misma y necesidades propias de cada cultura. Entonces, sí hubo cambios y hay que entender esos cambios. Hay gente que actualmente está regresando o tratando de regresar a los métodos antiguos, que practicó o que practica la tendencia deportiva y que busca regresar a los métodos antiguos por su propio pie. Está bien, labor loable. Yana Berniti, por ejemplo, es un ejemplo de esto, labor loable. Pero yo considero que si tienen oportunidad de practicar otro sistema que esté fuera de la tendencia, les abriría un mundo de posibilidades, un mundo de cosas para entender lo que están practicando actualmente. ¿Sí? Y ese sería mi pensamiento respecto a esta cuestión. Bien, ha sido bastante claro, incluso se ha extendido como para que sea entendible. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas de los presentes. Acá Francisco, desde México,
en el chat pregunta si el karate se podría considerar una variante de la grulla blanca o debe considerarse como artes separados. Desde mi perspectiva, son artes separados. Tiene influencia, eso es inevitable, tiene influencia, pero es un arte separado porque la cultura que lo creó es otra. No tiene los conceptos culturales ni tiene los nichos culturales para que sea el mismo sistema o una variante del sistema anterior. Y de hecho, el que se encargó de hacer la separación completa fue Shun Miyagi, precisamente. Bien. Sensei Gerardo Pimentel había pedido la palabra, por favor, puede habilitar su micrófono. Sí, sí, sí. En un momento cuando Alberto comenzó a hablar sobre lo que implicaba el Hakutsuru como kata, después más o menos fue aclarándose a través de la influencia de Aragaki Seisho en toda esa movida que planifica y estratégicamente exhibe Patrick McCarthy. Lo que me gustaría preguntar en este caso sería cuál es la influencia que hay, porque hay un encuentro entre el hijo de Ken Wamabuni y un pensamiento de Patrick McCarthy, en el cual se personalizó durante 10, 15 años atrás, sobre la influencia del Neipai sobre el Neipai Po. No sé si tiene usted o tenés, Alberto, alguna idea sobre esa charla que se ve. Tengo dos personas por separado y en distintas épocas me comentaron lo siguiente. Estas dos personas conocieron al maestro Kenei en persona y fue el maestro Kenei quien les dio esta información según me cuenta. La razón por la cual Nipaipo no era enseñada por el maestro Kenwa es porque Nepai se le olvidó. Entonces, como se le olvidó la kata, lo que hizo con su hijo fue reconstruir lo que se acordaba. Y entonces, como no estaba seguro de que fuera así, lo que hizo Kenwa fue no mostrarla. Por eso su hijo también tardó tanto tiempo en hacerla pública. Perdón por mi interrupción, Alberto. Ahí es donde realmente aparece también la figura de Gokenki. Sí, sí, porque Gokenki fue el que transmitió esta kata no a Ken Wamabuni, a Yukatsu Kyoda. Exacto. Y Yukatsu Kyoda la enseñó a Kenwa. Está. ¿Sí? Perfecto. Así fue la transmisión. Entonces, perfecto. El que traía la kata original era Yukatsu Kyoda. Y en aquel tiempo en el que el maestro Kenwa se le olvidó la kata, no tenía contacto con Yukatsu Kyoda. Entonces, en Okinawa. No tenía forma de contactar con él para recordar cómo era la secuencia. Y no tiene, el maestro Kenwa fue una persona muy pobre. No tenía dinero ni para comer en ocasiones, por lo cual hacer un viaje a Okinawa en ese tiempo era muy complicado. Y para cerrar, y no quiero personalizar tampoco esta pregunta, el Neipai que plantea el Q, el Koryuchinadi, ¿es el de Shiva? No. El Neipai que plantea el maestro Anshi McCarthy es un Neipai modificado para su sistema. No es ni siquiera el Neipai que muestra el nieto de Sesong Xiang, y tampoco es el Neipai que muestra Yukatsu Kyoda. De hecho, el maestro de McCarthy ha puesto los videos del alumno de Yukatsu Kyoda haciendo Neipai y los videos del nieto de Sesong Xiang haciendo Neipai. Y si la comparamos con la de Koryuchinadi, no tiene mucha diferencia. No tiene mucho. Inclusive, yo te he visto hacer el japorén, y el japorén que se practica dentro del Koryu es bastante similar al que te he visto hacer. Pero hay pequeños detalles que supongo que tu especialidad descripta gestualmente de otra manera a veces implica mucha diferencia. Sí, de hecho, lo que hay que entender es que
Nepai del Koryu Chinadi es una kata que está agregada al sistema. Si no es parte del sistema originalmente, la agregó al sistema. Y para agregarla tiene que mantener ciertas concepciones fundamentales del sistema. Si no, tiene que practicar otra cosa. Perfecto. Sí, 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 perfecto. Tu aclaración es maravillosa. Gracias, Esteban. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, Juan Beltrán ha pedido la palabra, está consultando sobre algo de la lista de Sakiyama. Adelante, Juan Beltrán. Buenas. A ver, mi pregunta es, de la lista que has sacado de Sakiyama, que luego iba a Aragaki y demás, ¿se puede trazar hacia atrás? No hacia adelante, hacia Okinawa, sino se puede hacia atrás. Porque creo que comentaste en otro vídeo que Ryuryuko podría tratarse de una academia o de un dojo, de un sitio donde se enseñaba. Entonces, ¿se puede trazar a un estilo, digamos, actual de grulla, esos katas? Porque en muchos de ellos no hay una equivalencia ni siquiera en el nombre. De acuerdo. Se puede trazar la equivalencia en las siguientes secuencias. Tomari Seisan, Sanseiru, Subparimpei, Niseishi, nada más. Las demás se perdieron. Sanchin también, pero las demás se perdieron. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Hablamos ahí del problema que se da en revoluciones culturales. La revolución cultural, las migraciones por hambre, etc. En la antigüedad en Yongchun había dos tendencias. La tendencia a dos manos y la tendencia a una mano. ¿Ok? La tendencia a una mano desapareció. Nada más que la tendencia a dos manos. ¿Ok? Y estas formas, como nos aprendió Sakiyama, es de tendencia a una mano. ¿Sí? Entonces, en algún momento dado, el paso del tiempo hizo que se quitaran, se acabaron. Yo no dudo que en algunas partes, porque yo recuerdo que el maestro Scott Merz mencionó que las había visto en una demostración pública en Taiwán. Ya ven que en China se va a practicar los parques, que vio un maestro chino haciendo una versión muy semejante a Seiyunchin en posición Sanchin en Taiwán. ¿Sí? Pero pues no dudo que haya alguien así de pronto, pero encontrarlo va a ser complicado. De hecho, Tomari Seisan, ya hablamos de Tomari Seisan en alguna ocasión. Tomari Seisan es la versión Sanchin del estilo Lohan Chuan. Esa, Jesse Encamp la buscó en China y la encontró en Fujian, en Guangzhou. Pero era más fácil en Estados Unidos, ahí está. Hay un grupo de Lohan Chuan que la practica y la enseña sin ningún problema. Hasta hay video instructivo respecto a esta forma. Entonces, hay que saber buscar. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo que no tengo dinero suficiente para andar yendo hasta China o Okinawa, pues le busco por todos los aspectos hasta que encuentro versiones o cosas raras ahí, pregunto y rastreo, y muchas veces me dan el portón, pero muchas veces me abren muchas cosas interesantes. Pues sí, lo que te puedo decir es que se puede rastrear. De hecho, hay un video en internet donde vienen las versiones Pachuco, Pachurín, de Lohan Chuan. Obviamente son diferentes, obviamente. ¿Okay? El video está en chino y te dijera cómo se llama, pero pues los ideogramas hay que escribirlos. Muchas gracias por la explicación. Ángel Fernández ha levantado la mano, está consultando sobre el Shongekuan. Por favor, Ángel, ¿lo puede hacer usted? No te digo, Ángel. ¿Me escuchan? Ahora sí, mejor. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok. Mi pregunta es enfocada bueno, el sensei Alberto va más o menos a entender por qué mi pregunta. Hace un momento cuando se habló de que los 4 estilos principales derivados de la grulla blanca se
estilaron o se definieron en ciertas épocas de la historia por una razón. Obviamente, por la plataforma, por el tamaño, por lo que sea, no se pudo expandir en esa idea. Sí se comentó, si no me escuchan porque me dice ahorita aquí, veo que dice que su conexión a internet es inestable. Sí quisiera decir que, ok, en algún momento decía que el Son Hequan, creo que era el tercero dentro de la pantalla, dentro de las tres figuras, entre las cuatro figuras, había de la tercera el Son Hequan, fue desarrollado en un momento específico. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué dentro de la matriz de tiempo, por decirlo de alguna manera, el Son Hequan se desarrolló? Sé que viene de Taiwán, todo lo demás, pero me gustaría tener un poquito más de conocimiento en ese aspecto. Bueno, hay que entender lo siguiente. Los estilos que se desarrollan después son por necesidad. No fue cuestión de ego, no fue cuestión de que quiero hacer mi propia escuela, no era eso. Era una necesidad del momento. ¿Qué sucedía? Que generalmente el instructor que aprendía, o el maestro que aprendía el sistema, por alguna causa su maestro fallecía y no podía seguir aprendiendo el sistema. Su maestro murió. Ya no tiene forma de aprender. Buscaba otro maestro que le enseñaba otro sistema y por cariño a su maestro combinaba los dos sistemas. Eso fue lo que pasó. A diferencia del Jungar y del Choi Li Fu, que son otra cuestión, el Jungar y el Choi Li Fu son una institución que decide agarrar todo lo que pueda de todos los sistemas que encontraba a su alrededor. Los estilos de la Arabia Blanca no son institucionales en este aspecto. El Song Hichuan fue creado por Fang Shipei en 1910, aproximadamente. ¿Sí? Y la razón de esta creación, de esta invención, fue un concepto que después permeó hasta 1910 al resto de los sistemas de Fujian. El concepto es lo que se conoce en Occidente como el golpe de una pulgada. El llamado golpe de Bruce Lee, el golpe de una pulgada, es el concepto que revolucionó los sistemas de Fujian. ¿Sí? Fue creado por el maestro Feng Shi del sistema Yongchun y él lo desarrolló en su combate contra los Wako, los piratas japoneses. En ese tiempo había muchas incursiones de los Wako en la costa de Guangzhou y varios maestros de la grulla fueron a apoyar a los militares, a entrenarlos y a luchar. Y el maestro Fei He estuvo ahí y ahí desarrolló el sistema, el sistema de golpe de una pulgada como técnica de vibración Fan Shen se llama ahora. Golpe vibratorio. Entonces lo desarrolla, lo trae a Fuzhou y en Fuzhou los maestros de la grulla empiezan a buscarle cómo aplicarlo, cada quien lo aplica y Fang Shipei le vio una enorme evolución a este sistema y lo empezó a usar de muchas formas diferentes. Y de esa creación de la vibración de la grulla, creó el sistema Song Hichuan, que algunos llaman grulla combinada. Es correcto, es grulla central o grulla vertical. ¿Por qué? Porque se levanta. Se va levantando y luego va bajando, buscando que el cuerpo vaya vibrando. Entonces, ese es el sistema que desarrolló Fang Shipei, lo desarrolla en Fuzhou, y luego con la persecución, sus alumnos se van hasta Taiwán, y en Taiwán se forma un grupo muy fuerte, que fue ese grupo precisamente el que influyó al karate del maestro Asai. Tetsuhiko Asai se casó con la prima, creo que es la prima, yo había dicho que era la hija, creo que es la prima, de este maestro de ese estilo de grulla. Y la señora de Asai le enseña a Asai grulla blanca Song Hichuan y Asai le enseña a ella karate Shotokan. Y se combina y se forma el sistema del maestro Asai actualmente. Eso fue lo que ocurrió. No sé si esto te ayuda a la respuesta, Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos arribando al final. Gabriel, vos querías adelantar algo, por favor, adelante. Entiendo, disculpe Senpai, hay una pregunta previo al cierre del maestro Mendoza. Jorge, deseas habilitar tu micrófono, gracias.
Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? Es breve la pregunta. Tengo en la lista que comentaste ahorita de los katas que tienen que ver con la grulla blanca. Hay dos katas ahí que me llaman la atención. Pachu y Paiho, en el estilo que yo estoy aprendiendo, está el kata Paiho. Y no sé exactamente la traducción, pero tiene que ver con grulla blanca, tengo entendido. Sin embargo, Pachu no encuentro relación. Vamos a tratar de explicarlo, maestro. Déjeme buscar. Aquí está. Miren. Paiho, Hakaku, Hakucho, Jafa, es la misma kata. Ok. Es la misma kata. Paiho Chuan es, como dicen los okinawenses, Baihi Chuan. Ok. Es lo mismo. Grulla blanca, boxeo de la grulla blanca. Pero esas katas son creación de Gokenki. Y al mismo tiempo que Gokenki las creaba, siempre las cambiaba. Él llama a esa secuencia de ejercicios el espíritu de la grulla. Lo que significaba que como tuviera su espíritu en ese momento, es como debe efectuar los movimientos. En algún momento lo hacía de cierta forma, en otros de otra forma, en otros de otra manera. Por eso hay tantas variaciones de la misma kata. Entonces dice, ¿es la versión Gokenki? Sí, sí. Pero que está diciendo que era un concepto, no técnicas físicas. ¿Okay? ¿Qué sucede con Paiho? Paiho tiene la siguiente característica, de que es la versión de Hakaku o de Hakucho que guardó el maestro Nakajima. Esta misma secuencia de movimientos en algún momento se le enseñó el maestro Nakajima a Teru Hayashi. Teru Hayashi la aprende, pero Nakajima no confía al 100% en Hayashi y le enseña la mitad de la kata. Pues Hayashi muestra al mundo lo que aprendió como Jafa, como Paiho o como Hakaku en algunos videos, y vemos que es el movimiento de ida. Si ve la kata del maestro Hayashi, hace el movimiento de ida, pero no hace el regreso. Dice, ahí terminó la kata. No, las katas de la grulla empiezan y terminan en el mismo lugar, todas. Entonces, ¿qué sucedió? Hace poco tiempo, hace como unos 7 u 8 años, se dio a conocer públicamente la kata. Maestro Sakumoto hizo una demostración con la kata completa y ya vemos que ahí está la ida y está el regreso. Eso es lo que sucedió. Ahora, Pachu es una kata original de Yongchun. No ha cambiado mucho. ¿Sí? Ha cambiado en algunas secuencias de movimientos porque se usa mucho el puño, pero es con la mano abierta, no ha cambiado mucho, se mantiene casi igual. Y la postura que deben usar es Sanshin, si lo queremos hacer como grulla blanca. ¿Okay? Y Pachu, Chu significa azul y Pa es dragón, dragón azul, si no mal recuerdo. Le quedaría de ver la cuestión porque si Pachu es en Hokkien, hay que ver en Fushoka si significa lo mismo. Eso significa en chino, me imagino, ¿verdad? Así es. Okay. Entiendo. Ahora, agregando esto antes de terminar la situación, quiero que observen la foto de los alumnos de Gokenki a su derecha. ¿Sí? Esta foto, que muchas veces ha pasado por practicantes de grulla, es erróneo. Ellos que están ahí son alumnos de Gokenki, sí, es correcto. Pero ninguna de esas posturas, ninguna es de la grulla blanca. Quizás la forma de las manos y la forma en que ponen los pies trata de imitar un sistema que ellos no comprenden bien. Desde mi perspectiva, ellos son principiantes que posaron para la foto, porque la posición entonces está incorrecta. Sobre todo las manos, observen las manos. Vean las manos de Gokenki también acá. ¿Sí? Ahora voy a cambiar acá esto. Esta foto donde yo estoy aquí a la izquierda fue creada con la intención de mostrar el error más común del karateka al tratar de imitar las técnicas de la grulla blanca. Vean la foto a la derecha del maestro que está haciendo Jafa, creo que es. Las manos, observen. Esas manos indican que es karate.
Aunque traiga uniforme de Kung Fu, la posición de las manos me indica que le estoy haciendo karate. No es grulla blanca, es karate. ¿Sí? ¿Cómo son las manos de la grulla? Vean estas manos. Esos son los nietos de Xie Zongxiang. Vean las manos cómo están. Miren el dedo pulgar. Miren el dedo pulgar del maestro Pan. Observen la posición. Esto sí es grulla. Esto que está acá es una burda imitación. La foto donde estoy aquí fue hecha precisamente para mostrar esos errores. Esa foto la uso en un manual para mostrar esto no va, esto tampoco es incorrecto. ¿Sí? La publiqué en mi Facebook porque pues un compañero la publicó, pero es una foto errónea. Observen la postura y observen esta postura. Son dos cosas diametralmente diferentes en principios y funcionalidad. Entonces, cuando dicen que el Hakutsuru es grulla blanca, por favor, nada que ver. El Hakutsuru lo que hizo fue tomar los principios de la grulla y tratar de usarlos desde acuerdo a su cultura, de acuerdo a su entendimiento, pero no tiene nada que ver con el boxeo de la grulla de Fujian. Muchas gracias. Gracias, maestro. A Juan Beltrán se le ha ocurrido consultar cómo practicar la grulla. Juan, ¿podrías hacerlo personalmente? A ver, venga, Juan. Bueno, es un poco pregunta con trampa, porque como yo estoy empezando a hacer grulla con Alberto, sería, más que nada sería, ¿por qué John Chun y Miji Kwan y no otros? Bueno. Si son los que más relación tienen con el karate, los que menos, los que más pueden aportar, los que menos. Dejen, explico lo que pasó. Fue un caso personal. Maestro Ron Gunningham empezó a enseñar Min Hee Chuan, boxeo que canta. La relación que él tenía con el maestro Ruandong era muy cercana. Un alumno de él viajaba constantemente a China, entrenaba como maestro Ruandong y regresaba con el maestro Gunningham. Cuando no podía viajar a China, no sé por qué causa. Entonces, empezamos así. De hecho, la secuencia de movimientos que inicié fue con el Min Hee, pero el Min Hee es muy complicado. Es muy difícil. ¿Sí? Yo le decía al maestro Gunningham, yo requiero una base técnica para hacer el cambio. La transición del karate al Min Hee no se me da, no puedo. Entonces el maestro Gunningham contactó con el maestro Su Jin Han y se asocia también con él y me permitió a mí iniciar con el Jong Chun. El Jong Chun para el karateka es más sencillo, lo comprende mejor. Es más directo, es más simple, ¿sí? Y las posiciones y movimientos son fáciles de acceder. Y la transición se hace ligeramente. Ya cuando tenemos la habilidad, ya podemos acceder al Min Hee. ¿Sí? Porque sí, la verdad, yo pasé casi 2 años tratando de comprender el Min Hee y no pude. Tuve que estar 3 años en Jong Chun para acceder al Min Hee. ¿Sí? Esa fue la causa. Y luego ya no quise ir con los demás estilos, porque para mí estos son los que tienen mucha relación con el karate. ¿Sí? Si seguía con otros estilos, me iba a salir de la línea del karate y yo no quiero dejar de ser karateka tampoco. Amo el Shito Ryu, me encanta el Shito Ryu. Y todo lo que hay alrededor del Shito Ryu, me gusta. Entonces, si me iba con otros estilos de grulla, Shihi, Sonji y demás, me iba a perder en esa maraña de cosas. Entonces no quise hacer. Conozco, como parte de lo que hace el maestro Gunningham, las bases de cada sistema. O sea, la kata o la forma Sanshan de cada sistema la conozco y la practico. Pero conozco por lo menos el sistema completo o semi-completo del Min Hee y del Jong Chun como unas 20 formas, que yo creo que eso es más que suficiente. El Jong Chun, las formas importantes son 5, y el Min Hee, las formas importantes son 4. Hay más, y como va pasando el tiempo, se van creando más, pero con esas es suficiente. ¿Sí? Y esa es la causa, nada más es cuestión de que tuve dificultades con el Min Hee, y pues tenía que empezar con una base técnica. Esa fue la cuestión. Muchas gracias, Sensei. Previo darle la palabra de cierre al maestro Jorge Mendoza de México, queremos agradecer la presencia de maestros y de amigos de México y de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de España, de Italia y de Israel.
Desde este espacio de coordinación del foro nos enorgullece hoy estar abriendo un nuevo formato a partir de la fecha en Karate Virtual, que consiste en 3 aspectos. Aquí me marcan también de Venezuela, pedimos disculpas también de la querida Venezuela, participantes, y estos 3 aspectos que consisten en el nuevo formato son una reunión mensual ya pensada como grupo de estudio de temáticas específicas y coloquio y conversatorio entre participantes. Los invitamos entonces a enviarnos mensajes para poder definir juntos los temas que pudieran ser de interés, y si hay maestros que quisieran proponer o invitar a otros maestros, amigos y colegas a disertar del foro. Dicho esto, y agradeciendo la maravillosa presentación del día de hoy de nuestro amigo Alberto, damos la palabra al maestro Jorge Mendoza para realizar el cierre del día de hoy. Adelante, Jorge. Pues bien, a nombre de todos festejamos y estamos muy agradecidos, Alberto, por este maravilloso sábado que nos has regalado. Y nos has envuelto en conocimiento que en lo personal no tenía en mi mente, ¿no? No cabe duda que el conocimiento no tiene espacio, y el día de hoy nos has dejado un verdadero pues, panorama de lo que puede ser el gran origen a nuestro karate, ¿no? Estamos agradecidos, Alberto, por tu tiempo, por tu dedicación y esfuerzo que has puesto en esto que se ve que te apasiona, y al mismo tiempo tienes a bien compartir con todos. Gracias por este momento, y en nombre de todos queremos darte un fuerte aplauso en agradecimiento al día de hoy.